esa voluntad política del presidente de enfrentar con su poder y con sus capacidades en el terreno de los hechos, o sea, situaciones, o sea, de crisis, o sea, tan intensas como el 30 de septiembre, fue uno de los factores y posiblemente el más importante en la desconstitución del intento de golpe. Señores, si quieren matar al presidente, aquí está. ¡Mátenlo, presidente! ¡Mátenlo, presidente! En vez de estar en la lucha libre, cobardemente escondidos. Pero seguiremos con una sola política de justicia, de dignidad. No daremos un paso atrás. Si quieren tomarse los cuarteles, si quieren leer a la ciudadanía indefensa, si quieren traicionar su misión de policías, ciudadanamente, traiciónenlo. Si quieren destruir la patria, aquí está, destrúyanla. Pero este presidente no le da ni un paso atrás, ni una patria. Porque si era la Asamblea Nacional el eje de acumulación política, como lo había sido en los procesos anteriores, o sea, al trasladarse el eje de acumulación política hacia un escenario distinto de la Asamblea Nacional, o sea, obviamente la capacidad de acumulación se disminuía muy significativamente. La presencia del presidente significó, de alguna manera, la recuperación de esa iniciativa política. Pero significó también un hecho muy importante. Significó que toda la línea de movilización, ¿no es cierto?, que se estaba convocando hacia la Asamblea Nacional, pasara del eje de la Asamblea Nacional, es decir, del ámbito de la oposición al ámbito de la defensa del presidente. Nosotros estamos convencidos, siempre hemos estado, de que la movilización popular, la movilización ciudadana, es un factor determinante, no únicamente en ese tipo de escenarios, sino en todos los escenarios políticos. De los testimonios que tenemos de los asambleístas del Movimiento País, se colige que en el caso de que se produjese esa convocatoria, habríamos estado en minoría, habríamos estado en manos de la oposición podía haber desconocido a la presidencia de la Asamblea, que además el presidente no estaba, el presidente de la Asamblea estaba fuera del país, estaba en España. Desde el hospital, el presidente, o sea, generó una serie de disposiciones. Una de las disposiciones más importantes que tuvo el presidente es que no se convocara plenario. Esa sesión nunca llegó a producirse en medio de la furia de la oposición. Este fue uno de los factores determinantes también de la caída del golpe de Estado, más la movilización, más el desplazamiento del eje. Mientras todo esto acontecía, las Fuerzas Armadas analizaban su posición. Cuando era muy claro, ¿no? Era muy claro, o sea, que no podía ya desplegarse mucho más allá, ¿no? El intento de golpe, o sea, se posicionaron con mucha claridad, ¿no es cierto?, señalando que apoyaban al orden constituido. Y ese fue un factor muy importante también para el desmantelamiento del golpe. El secuestro del presidente se inicia en el momento mismo en que él ingresa al regimiento Quito, logra ingresar al regimiento Quito, se dirige a los policías, es rechazado por ellos, atacado por ellos. Luego, cuando el presidente intenta salir del regimiento, se le bloquea sucesivamente todas las salidas. Se le bloquea con motocicletas, se le bloquea con patrulleros, se bloquea lanzando sobre todo gases lacrimógenos. Entonces, cada vez que el grupo que estaba con el presidente intentaba bloquear una salida, esa salida era bloqueada. La pregunta que nos hacemos nosotros es ¿por qué no asaltaron la habitación del presidente? Si lo podían haber hecho sin dificultades. Y la respuesta es política, en el sentido de que un régimen que emergiera, o sea, del asalto a un hospital, del asalto violento a un hospital, poca legitimidad podía tener. El presidente desde el hospital da esta orden y desde el hospital también el presidente, o sea, conoce, ¿no es cierto?, del operativo de rescate que van a generar las Fuerzas Armadas. Este factor, o sea, tanto el posicionamiento de Fuerzas Armadas en el ámbito político, como también el posicionamiento de Fuerzas Armadas en el operativo de rescate, fueron también factores importantes en el desmantelamiento
El otro factor fundamental, o sea, para el desmantelamiento fue el apoyo de no solamente de organismos como la UNASUR o el ALBA o ALCA, que se manifestaron en forma prácticamente inmediata, sino también de la OEA. A las 7:30 de la mañana se hace presente el primer grupo de fiscales. El fiscal general de la Nación no está en Quito, ordena la presencia de los fiscales, los cuales llegan a la escena de los hechos. Me estoy refiriendo principalmente al área del Regimiento Quito, del Hospital de la Policía y de la Avenida María de Jesús a las 7:30 de la mañana. A las 3 de la mañana aproximadamente la empresa municipal de aseo hace una limpieza de la avenida. A las 5 de la mañana la empresa municipal de aseo hace otra limpieza de la avenida. Limpiezas habituales. Estamos buscando la forma de determinar quién ordenó la limpieza del hospital y quién ordenó la limpieza del Regimiento Quito. La mayor parte de las evidencias fueron eliminadas de las escenas de los hechos. El procedimiento normal, o sea, una investigación, es que inmediatamente se establezca un cerco del lugar de los hechos, se lo proteja, se evite su contaminación. No se hizo. Y así comenzó el proceso de investigación de la Fiscalía. Se crean equipos de fiscales para cada uno de los casos y la policía crea equipos multiagenciales, así se llamaron, equipos multiagenciales que se acreditan a cada uno de los fiscales. Establece además un eje, ¿no? O sea, un eje de concentración de toda la información y organización de todas las operaciones investigativas al mando de un oficial de la policía muy experto y muy relacionado también con las escuelas de formación de técnica de los Estados Unidos. Y de esa manera la Fiscalía opera en la investigación. Es decir, opera en una investigación que nosotros la caracterizamos como colonizada por la policía. Y que el presidente la ha llamado muchas veces, o sea, se ha preguntado muchas veces, o sea, ¿por qué la policía se investiga a sí misma? Todo esto provoca una enorme dispersión judicial. O sea, si eran 3 los elementos que constituían o que debían constituir el eje, ¿no es cierto?, que articulara a todos los casos, el intento de golpe de Estado, el intento de magnicidio, porque efectivamente ya hacia la tarde se busca, ¿no es cierto?, matar al presidente, y el secuestro del presidente, que fue un hecho absolutamente demostrable. Parte de nuestras tareas ha sido justamente en una línea de trabajo directa con Fiscalía, profundizar en los casos, reorientar los casos y recuperar muchos de ellos. Nosotros hemos obtenido en estos 6-7 meses de trabajo preliminares de nuestra comisión 14 sentencias importantes. De allí que nuestra convicción está en que es necesario, o sea, judicializar estos temas, no desde la perspectiva de los tipos penales por los que ya fueron juzgados y sentenciados muchos de los responsables, sino que es necesario crear un ámbito de judicialización que se relacione básicamente con las violaciones de la Constitución. Porque otro de los elementos es que todo se orientó hacia los operadores de la policía y hacia los operadores de los militares. Pero todos los otros actores que hemos mencionado en ningún momento han sido tocados. Que nuestra revolución ciudadana no la para nadie, ni la pare nada, hasta la victoria siempre.